¿Alguna vez te has detenido a pensar que la persona a la que menospreciamos podría ser en realidad la que sostiene en silencio todo lo que más amamos? Esta es la historia de Augusto, un hombre rico, arrogante y seguro de que el dinero podía comprarlo todo. Respeto, obediencia, silencio y hasta lealtad. Silencio Pero lo que estaba a punto de descubrir lo obligaría a enfrentarse a una verdad que jamás imaginó. No era su fortuna lo que mantenía a salvo a su familia, sino la discreta presencia de un hombre humilde al que siempre había despreciado. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucederá a continuación te hará replantearte el verdadero valor de la vida. Augusto vivía en una mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de muros altos, jardines impecables y un ejército de empleados que respondían a cada uno de sus gestos. Caminaba por los pasillos de mármol como un emperador en su palacio, convencido de que el mundo existía para obedecerlo. Los trabajadores lo miraban con una mezcla de respeto y miedo, bajando la cabeza ante cualquier mirada de impaciencia. No necesitaba gritar. Su presencia bastaba para imponer silencio. Su esposa, Helena, observaba con tristeza la frialdad con la que su marido trataba a todos. A diferencia de él, sabía que la verdadera nobleza estaba en la dignidad con la que se miraba a los demás. Intentaba suavizar aquella dureza, pero cada intento era recibido con indiferencia. Para Augusto, el afecto era debilidad. Lo único que importaba era el poder que su dinero le otorgaba. Sus hijos, rodeados de lujos, crecían sin conocer la cercanía de un padre. Augusto creía que darles juguetes caros, ropa de marca y comodidades era suficiente. No entendía que lo que realmente necesitaban era su atención, sus palabras, su cariño. En esa casa, el oro brillaba, pero los corazones se enfriaban día tras día. Entre los empleados se encontraba Juan, el hombre más callado de todos. Era jardinero, chofer, mensajero. Hacía de todo sin quejarse jamás. Nunca levantaba la voz. Nunca exigía nada para sí. Pasaba desapercibido, casi como una sombra. Para Augusto, Juan no era más que un hombre sin importancia, alguien fácilmente reemplazable. En más de una ocasión lo reprendió frente a los demás, no porque hubiera cometido un error, sino porque su sola presencia le resultaba incómoda. «Recuerda cuál es tu lugar», le dijo un día al verlo sonreírle a los niños. «No estás aquí para jugar, sino para trabajar». Juan bajó la mirada y guardó silencio. No discutía, no se defendía, pero en sus ojos había una serenidad que descolocaba a quienes lo observaban con atención. Helena percibía aquello. Sabía que había algo distinto en ese hombre sencillo, algo que Augusto no era capaz de ver. Los demás empleados también lo notaban. Si faltaba pan en la cocina, era Juan quien compartía el suyo. Si alguien enfermaba, era él quien corría a ayudar. Tenía una lealtad silenciosa que no buscaba reconocimiento. Lo que nadie imaginaba era que, tras la jornada laboral, Juan guardaba un secreto. Nunca se iba temprano, siempre era el último en salir. Caminaba por la casa con calma, recogía sus herramientas y desaparecía por la puerta lateral cuando ya todos dormían. Nadie sabía a dónde iba y él nunca decía nada. Helena, curiosa, lo había visto una noche por la ventana. Había algo en su andar que no correspondía a un simple trabajador. Caminaba como quien carga una misión, con pasos firmes y mirada alerta. Era como si llevara encima un peso invisible, una responsabilidad que nadie más conocía. Augusto, en cambio, jamás se detuvo a pensarlo. Para él, Juan era invisible, irrelevante. Sin embargo, su obsesión por el control empezó a incomodarse. ¿Por qué ese hombre permanecía tantas horas después del trabajo? ¿Qué escondía en sus silencios? El millonario no soportaba la idea de que alguien, bajo su propio techo, tuviera secretos. Una noche, la curiosidad pudo más que su soberbia.
Oculto tras las cortinas del balcón, Augusto observó cómo João recogía sus cosas con calma. Se despidió de un par de empleados y salió por el portón lateral. El millonario, con el ceño fruncido, decidió seguirlo en silencio. Tomó su coche, apagó las luces y lo persiguió a distancia por las calles oscuras. Lo que vio lo dejó sin palabras. João no se alejaba de la mansión, al contrario, regresaba rodeando los muros. Se movía con cautela, vigilando cada rincón. Se detenía a escuchar ruidos, se escondía en las sombras y cuando un par de hombres sospechosos se acercaron al muro trasero, fue él quien se adelantó, firme, con una mirada que los hizo retroceder. Augusto, escondido tras el volante, apretó los puños. No entendía nada. Ese hombre humilde, al que nunca había prestado atención, estaba vigilando su casa como si fuera un guardián invisible. Lo hacía en silencio, sin recibir órdenes, sin pedir nada a cambio. Era como si su vida girara en torno a proteger lo que él, Augusto, consideraba suyo por derecho. Esa noche, cuando João regresó a la mansión como si nada hubiera pasado, Augusto fingió dormir. Pero en su mente ya no había calma. La imagen de aquel hombre enfrentando desconocidos lo perseguía como un eco. Al día siguiente, durante el desayuno, Helena notó a su marido inquieto. Apenas probó bocado, con la mirada perdida. Cuando João pasó discretamente por el comedor, Augusto lo observó con una mezcla de sospecha y desconcierto. Ya no podía ignorarlo. En su despacho, más tarde, lo llamó con voz seca. «Quiero saber qué haces todas las noches después del trabajo». João lo miró con calma y respondió: «Solo cuido lo que considero importante, señor». No explicó más. Augusto apretó los dientes. No soportaba los enigmas. Pero esa respuesta, breve y firme, quedó grabada en su mente. Por primera vez, Augusto comprendió que no conocía nada del hombre que veía todos los días, y ese vacío de control lo desquiciaba. Lo que no imaginaba era que estaba a punto de descubrir que la verdadera riqueza no estaba en sus cuentas bancarias, ni en las paredes de mármol de su mansión, sino en la lealtad silenciosa de aquel hombre al que había humillado tantas veces. ¿Y tú, qué harías si descubrieras que la persona a la que desprecias en silencio es quien protege lo más valioso que tienes? Déjame tu respuesta en los comentarios, suscríbete al canal y deja tu like para no perderte lo que viene después, porque lo que Augusto descubrirá más adelante lo cambiará todo. Augusto no lograba sacarse de la cabeza la imagen de João caminando entre las sombras, atento a cada ruido, enfrentando a extraños con la firmeza de un soldado. Aquella escena lo perseguía día y noche, como si su propia casa escondiera un secreto que él, acostumbrado a tener el control absoluto, no había podido descubrir. Durante el desayuno siguiente, su inquietud fue evidente. Helena hablaba con los niños, intentando mantener un ambiente cálido, pero el millonario apenas respondía. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la figura del hombre humilde que custodiaba la mansión sin que nadie se lo pidiera. ¿Qué lo motivaba a hacerlo? ¿Lealtad? ¿Interés? ¿O acaso estaba aliado con alguien de fuera? Su mente desconfiada buscaba explicaciones, pero ninguna lo dejaba en paz. Decidido a obtener respuestas, Augusto mandó llamar a João a su despacho. El hombre entró con la serenidad habitual, el rostro tranquilo, las manos aún marcadas por el trabajo de la mañana. «Quiero que me digas la verdad», dijo Augusto, con voz seca y mirada penetrante. «¿Qué haces cada noche después de terminar tu jornada?» João lo observó en silencio durante unos segundos. Luego, con tono firme pero respetuoso, respondió: «Solo hago lo que considero correcto, señor». Aquellas palabras encendieron la ira del millonario. No soportaba respuestas enigmáticas, necesitaba detalles, explicaciones claras. Su obsesión con el control no admitía vacíos. «No juegues conmigo»,
Golpeó la mesa con la palma abierta. Te pago para trabajar, no para vagar por ahí como un ladrón. Los ojos de João permanecieron serenos. No había miedo en ellos, sino una firmeza tranquila que descolocaba a Augusto. No lo hago por dinero, contestó sin alterar el tono. Lo hago porque creo en algo que usted no ve. Esa respuesta fue como un golpe. El millonario sintió que su autoridad estaba siendo cuestionada de la manera más insolente. No con gritos ni rebelión, sino con dignidad. En ese momento, Helena entró al despacho, alarmada por el tono de la discusión. Miró a su marido con reproche. ¿Qué estás haciendo, Augusto? João siempre ha sido leal. ¿Por qué lo tratas así? Pero Augusto, orgulloso, no quiso admitir que había perdido el control de la conversación. Dio la orden de que João saliera y se quedó solo en su oficina, rumiando entre rabia y desconcierto. Esa noche volvió a observarlo desde la ventana. João, como siempre, salió tarde, dio la vuelta a la propiedad y se perdió en la oscuridad. Augusto decidió seguirlo otra vez. Mantuvo las luces de su coche apagadas y avanzó con cautela, como si estuviera cazando a su presa. Lo que vio fue aún más impactante que la primera vez. João no solo vigilaba los muros, también se adelantaba a cualquier movimiento extraño. Cuando un par de hombres comenzaron a merodear cerca de los jardines, João apareció de la nada y con una postura firme los enfrentó. No usó violencia, pero su seguridad bastó para que los desconocidos se alejaran de inmediato. Augusto, escondido en la penumbra, observaba con el corazón acelerado. Ese hombre humilde no solo trabajaba para él, lo protegía a su esposa, a sus hijos, a todo lo que tenía, y lo hacía sin pedir nada a cambio. La contradicción lo desarmaba. Había pasado años despreciando a João, tratándolo como si no valiera nada, y ahora descubría que era precisamente él quien mantenía su hogar seguro. Al día siguiente, intentó retomar su rutina como si nada hubiera pasado. Caminó por los corredores con el mismo aire altivo, dio órdenes a los empleados con su voz fría, pero dentro de sí todo estaba cambiado. Cada vez que veía a João, sentía una punzada de vergüenza mezclada con orgullo herido. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando su hijo menor, mientras jugaba en el jardín, comentó con inocencia: «Papá, ¿sabías que João me salvó una vez? Estaba a punto de caer al lago y él me agarró antes». Augusto se quedó inmóvil. Miró a su hijo con incredulidad. «¿Cuándo fue eso?» «Hace tiempo», respondió el niño con naturalidad, «pero João me dijo que no le contara a nadie, que era nuestro secreto». Augusto sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Helena, que escuchaba en silencio, lo miró con firmeza. «¿Te das cuenta ahora?», le dijo. «Ese hombre al que desprecias ha cuidado de tus hijos más veces de las que imaginas». El millonario no respondió. No podía. El peso de la verdad lo aplastaba. Esa noche, atormentado por la culpa y la confusión, tomó una decisión. Si no podía agradecer de corazón, pagaría. Preparó un sobre con dinero y llamó a João a su oficina. «Sé lo que has estado haciendo», dijo con voz dura para disimular la vergüenza. «No me gustan los secretos, pero reconozco que me has sido útil. Aquí tienes algo por tus esfuerzos». Empujó el sobre la mesa. João lo miró, luego miró el dinero y, con calma, lo devolvió. «No hago esto por dinero, señor Augusto. Nunca lo hice. Protejo esta casa porque la considero también mi responsabilidad». El silencio que siguió fue insoportable. Por primera vez, Augusto sintió que todo su poder, toda su fortuna, no valían nada. «Todos tienen un precio», murmuró, intentando recuperar el control. «Tú solo no has encontrado el tuyo». João sostuvo su mirada y respondió con serenidad: «Mi precio es mi conciencia, y ella me dice que hay cosas que no se compran».
Las palabras retumbaron en la mente del millonario como un eco imposible de callar. Se quedó en silencio, incapaz de admitir que un hombre al que siempre menospreció había demostrado tener más grandeza que él. A partir de ese día, la relación entre ambos se volvió tensa. Augusto, incapaz de agradecer, se refugiaba en su orgullo. Veía en cada gesto de Juan un desafío. Los demás empleados lo notaban. El aire en la mansión se había vuelto pesado, denso, hasta que un día de lluvia el orgullo de Augusto estalló. Reunió a los empleados en el salón principal y con voz firme anunció: «Juan, no necesitamos más de tus servicios, estás despedido». Un silencio helado recorrió la sala. Helena se levantó indignada. «Has perdido la razón, Augusto. Estás echando al único hombre que realmente cuida de esta casa». Pero el millonario no dio marcha atrás. João, en cambio, no discutió. Se limitó a recoger sus pocas pertenencias y, antes de salir, dijo con voz tranquila: «Si esa es su decisión, la respeto. Pero recuerde algo, mi lealtad nunca dependió de un salario». Los niños corrieron a abrazarlo, llorando. Helena lo despidió con lágrimas en los ojos, y cuando el portón se cerró tras él, la mansión quedó sumida en un silencio diferente. No el de la obediencia, sino el de la ausencia. Esa noche, por primera vez, Augusto no pudo dormir. Comprendió que había perdido mucho más que un empleado. Había perdido a su guardián invisible. La mansión había perdido el brillo arrogante de antes. Aunque Augusto intentaba aparentar control, cada noche se volvía más insoportable el vacío dejado por João. El silencio ya no era símbolo de poder, sino de fragilidad. Los pasillos de mármol, antes llenos de pasos apresurados de empleados obedientes, ahora parecían ecos de un castillo desprotegido. Helena lo notaba en los ojos de sus hijos. Dormían inquietos, se despertaban con pesadillas, preguntaban por el tío João, que siempre les daba seguridad con una palabra sencilla o una sonrisa serena. Augusto, en su orgullo, fingía que nada había cambiado. Había contratado a 2 guardias privados para patrullar los alrededores, hombres con uniformes impecables y armas visibles. Pero en su interior sabía que no era lo mismo. Esos hombres cumplían horarios, buscaban salario, no mostraban la dedicación silenciosa que João había ofrecido noche tras noche. Y aún rodeado de lujo, el millonario comenzó a sentir algo nuevo: miedo. El primer indicio de que la mansión ya no estaba protegida como antes llegó una madrugada lluviosa. Las cámaras de seguridad registraron sombras merodeando en el jardín trasero. Los guardias, distraídos, apenas reaccionaron. Helena fue quien despertó a Augusto, señalando la pantalla con las manos temblorosas. El hombre, acostumbrado a despreciar los temores ajenos, esa vez no tuvo argumentos. Vio claramente a 2 figuras forzando el portón lateral. El corazón se le aceleró. Por un instante recordó a João, firme, de pie frente a cualquier amenaza. Pero ya no estaba. La policía tardó en llegar y los intrusos desaparecieron entre la oscuridad. Nada fue robado esa noche, pero la sensación de vulnerabilidad quedó instalada. Helena le reprochó con lágrimas en los ojos: «¿Ves lo que has hecho? Expulsaste al único hombre que realmente nos cuidaba». Augusto la ignoró con frialdad. Pero por dentro la frase lo quemaba como hierro candente. Los días siguientes solo empeoraron la tensión. Los rumores en la ciudad hablaban de robos en casas cercanas, de bandas que no temían enfrentarse a guardias armados. Cada noticia alimentaba la angustia de Helena y las pesadillas de los niños. Augusto se encerraba en su despacho, bebiendo más de lo habitual, incapaz de admitir su error. Hasta que llegó la noche que cambiaría todo. Eran casi las 2 de la madrugada cuando un estruendo sacudió la casa. El portón lateral había sido derribado. Los guardias, sorprendidos, apenas pudieron reaccionar antes de ser superados por un grupo de hombres encapuchados.
Elena corrió a abrazar a sus hijos que gritaban aterrados. Augusto, pálido, tomó el teléfono con manos temblorosas, pero sabía que la policía tardaría demasiado. La mansión estaba indefensa. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. De entre la oscuridad del jardín, una figura conocida apareció enfrentando a los intrusos. João, con nada más que una linterna y su propia valentía, se interpuso entre los hombres y la casa. Su voz, firme como nunca, retumbó en la noche. «Aquí no entran. Mientras yo esté de pie, no tocarán a esta familia». Los encapuchados dudaron. El coraje de aquel hombre, al que creían insignificante, los descolocó. João no retrocedió ni un paso, y en cuestión de minutos, con la ayuda de vecinos alertados por el ruido, los intrusos se dispersaron en la oscuridad. Elena salió corriendo al jardín y se lanzó a abrazarlo, llorando de alivio. Los niños, aún temblando, repitieron su nombre entre sollozos. «João, no nos dejes». Y Augusto, desde la puerta, quedó paralizado. El hombre que había despreciado durante años acababa de salvar lo más valioso de su vida. Cuando por fin la calma volvió, João se desplomó de cansancio en una silla. Estaba sudado, con una herida en el brazo, pero su mirada seguía serena. Elena le curó como pudo, mientras Augusto observaba en silencio. Quería agradecer, pero las palabras se le atoraban en la garganta, estranguladas por el orgullo y la vergüenza. Al amanecer, la mansión estaba en silencio otra vez, pero un silencio diferente. No era de fragilidad, sino de reflexión. Augusto no había dormido en toda la noche. Caminaba de un lado a otro de su despacho, recordando cada palabra, cada mirada, cada gesto de João a lo largo de los años. Lo había despreciado, humillado, ignorado. Y aún así, aquel hombre había arriesgado su vida por la familia que lo trataba como sombra. Esa mañana reunió a todos los empleados en el salón principal. Elena y los niños estaban presentes, aún con el miedo reflejado en sus rostros. João, con el brazo vendado, permanecía al fondo, discreto como siempre. Augusto, con voz temblorosa, rompió el silencio. Durante mucho tiempo creí que el dinero podía comprarlo todo, pero anoche descubrí que estaba equivocado. Esta casa no está de pie gracias a mi riqueza, sino gracias al valor de un hombre al que nunca supe reconocer. João no es solo un empleado, es el verdadero guardián de esta familia. Los empleados se miraron entre sí, conmovidos. Elena no pudo contener las lágrimas y las niñas corrieron a abrazar a João. El humilde trabajador, sorprendido, los recibió con ternura, mientras Augusto lo observaba con los ojos húmedos. Por primera vez, el millonario inclinó la cabeza en señal de respeto. «Te debo más de lo que puedo pagar, João. No hablo de dinero, te debo la vida de mi esposa, la seguridad de mis hijos y la paz de este hogar. Y si me lo permites, quiero que sepas que, a partir de hoy, ya no eres un empleado, eres parte de esta familia». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier aplauso. João sonrió con humildad y asintió, sin pronunciar palabra. Su gesto bastaba. Aceptaba el reconocimiento, pero nunca había buscado nada más que hacer lo correcto. Esa mañana marcó un antes y un después en la vida de Augusto. El hombre que siempre se creyó dueño de todo, finalmente entendía que el verdadero tesoro no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la lealtad silenciosa de alguien que había protegido lo que más amaba sin esperar nada a cambio. Los días posteriores al ataque transformaron por completo la atmósfera de la mansión. El lujo seguía allí. Los candelabros, los mármoles brillantes, los autos de alta gama estacionados frente al portón. Pero lo que realmente se sentía diferente era la forma en que todos miraban a João. Ya no era el hombre invisible que barría los pasillos en silencio, sino el guardián que había demostrado, con su propio cuerpo, que la lealtad verdadera no se compra ni se finge. Augusto, sin embargo, enfrentaba una tormenta interna.
durante años había despreciado a João, convencido de que su fortuna lo hacía superior a cualquiera. Ahora, cada vez que lo veía cruzar el jardín con paso sereno, sentía una punzada de vergüenza. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo no había valorado antes a quien estaba dispuesto a dar la vida por su familia? Helena, en cambio, irradiaba una paz nueva. Siempre había intuido que João guardaba algo especial, pero ni siquiera ella imaginó la magnitud de su entrega. Lo trataba con gratitud sincera y en cada gesto suyo había un reconocimiento silencioso. Las niñas, por su parte, corrían a buscarlo todas las mañanas, como si hubieran encontrado en él no solo un protector, sino un verdadero amigo. Una tarde, Augusto llamó a João a su despacho. El ambiente estaba cargado de solemnidad. Sobre la mesa no había contratos ni papeles financieros, solo una fotografía de la familia tomada años atrás. Augusto respiró hondo. Se pasó la mano por el rostro y habló con voz quebrada. He cometido muchos errores, João. Te humillé, te desprecié y te traté como si fueras menos que nada. Y sin embargo, tú arriesgaste tu vida por la mía, por la de mi esposa y mis hijos. No sé cómo reparar tanto daño. João, de pie, mantuvo la calma que lo caracterizaba. No busco reparaciones, señor. Hice lo que sentí correcto. La seguridad de esta casa siempre fue importante para mí, no por dinero, sino porque la consideré mi hogar también. Las palabras calaron hondo en Augusto. Nunca antes había escuchado algo tan sencillo y tan contundente. Se levantó de la silla, algo que nunca hacía frente a un empleado, y le estrechó la mano con firmeza. A partir de hoy, no trabajarás para mí. Caminarás a mi lado. João asintió con humildad, sin necesidad de más palabras. Su silencio era suficiente. Esa misma semana, Augusto reunió a toda la familia y a los empleados en el salón principal. Allí, frente al retrato imponente de sus antepasados, hizo un anuncio inesperado. La mansión tendría una nueva tradición. Cada año, se celebraría un día en honor a todos los trabajadores que habían sostenido el hogar con esfuerzo silencioso. Porque no somos grandes por las riquezas que tenemos, dijo con la voz firme, sino por las personas que caminan con nosotros en los momentos más oscuros. Helena lo miraba con los ojos brillantes, orgullosa de ver cómo el orgullo de su marido comenzaba a transformarse en humildad. Las niñas aplaudieron con entusiasmo y João permaneció al fondo, con su sonrisa discreta, como quien sabe que las verdaderas batallas no necesitan trofeos. Con el paso de los meses, la relación entre Augusto y João se volvió más cercana. El millonario, acostumbrado a tomar decisiones en soledad, comenzó a pedir la opinión de su antiguo empleado en cuestiones familiares y hasta empresariales. No porque João tuviera estudios sofisticados, sino porque había aprendido a valorar algo más importante, la sabiduría que nace de la vida, de las experiencias duras, de la integridad. La comunidad alrededor también empezó a notar el cambio. Augusto, antes conocido por su arrogancia, ahora apoyaba proyectos sociales en el barrio, financiaba programas de seguridad y educación. Cuando le preguntaban el motivo, respondía con una frase que se volvió célebre. Aprendí que la verdadera riqueza no está en los bancos, sino en las manos de quienes nos cuidan sin pedir nada a cambio. Helena sabía bien de dónde venía esa transformación. Y cada vez que veía a João atravesar el portón con paso firme, le agradecía en silencio, no solo por haber salvado a su familia, sino también por haber salvado el corazón de su esposo. Una noche, mientras cenaban en familia, la hija menor preguntó con inocencia, «Papá, ¿João es nuestro héroe?» Augusto la miró fijamente y con una ternura que rara vez mostraba respondió, «Sí, hija, es nuestro héroe y siempre lo será». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. João, sentado a un lado, bajó la mirada con modestia,
pero todos sabían que esas palabras eran la verdad más grande jamás pronunciada por Augusto. Con el tiempo, la herida del orgullo se transformó en gratitud. La mansión, que antes era símbolo de poder frío, se convirtió en un hogar donde la humildad y el respeto tenían un lugar central. Y aunque los lujos seguían adornando cada rincón, lo que realmente brillaba era la certeza de que el verdadero valor no se mide en objetos, sino en corazones leales. La historia de Augusto y Juan se convirtió en un ejemplo repetido en la ciudad. Algunos la contaban como un rumor increíble, el millonario que descubrió que su empleado humilde lo protegía en secreto. Otros la narraban como una parábola sobre orgullo y redención. Pero para la familia no era leyenda ni exageración. Era la verdad que los había marcado para siempre. Al mirar atrás, Augusto entendía que la mayor fortuna de su vida no había sido el dinero heredado ni las empresas construidas. Había sido la oportunidad de abrir los ojos a tiempo, de reconocer el valor de un hombre al que había despreciado y que, sin embargo, lo había salvado en todos los sentidos. ¿Y tú, qué habrías hecho en el lugar de Augusto? ¿Habrías seguido cegado por el orgullo o tendrías la valentía de reconocer que el verdadero tesoro está en la lealtad y el amor silencioso? Déjame tu respuesta en los comentarios. Dime desde qué ciudad nos acompañas y comparte esta historia con alguien que también necesite recordar que la mayor riqueza no se guarda en cofres, sino en los corazones que nos protegen sin pedir nada a cambio.